El tema de esta mañana: Sinar, un lugar de rebeldía. Sinar, un lugar de rebeldía. Todos en este lugar somos parte de una familia, formamos parte de una familia. El acontecimiento que vemos aquí tiene que ser revisado y tiene que ser escudriñado, porque Dios lo dejó para que podamos nosotros aprender de ese momento. A simple vista, el pasaje que leemos nos habla de la construcción de la Torre de Babel, pero realmente lo que vamos a ver aquí, ¿qué fue lo que motivó a la gente de ese momento para construir lo que construyeron? ¿Cuál fue la motivación? Siempre la humanidad ha desafiado a Dios en su manera de pensar, en su manera de conducirse, y eso no es nuevo, siempre ha sido así. Estamos leyendo el Génesis 11 y hablamos más de 5,000 años en la historia del hombre, y nos encontramos de que el hombre siempre ha tenido ese deseo de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, algo muy importante, hermanos: una cosa es ser rebelde personalmente contra Dios, y otra cosa muy distinta, ser rebelde en comunidad o en sociedad, que es lo que vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios. Este proyecto de construir una ciudad o una torre permanente que encontramos en el pasaje, nos encontramos de que era el desafío que el hombre estaba haciendo a Dios. Babel fue construida en Mesopotamia, en aquel tiempo un lugar con muchos recursos naturales, y ellos se encargaron de hacer o identificar ese momento mencionando el deseo de poder construir algo. Pero el tema central del pasaje, hermanos, de esta torre, no es la construcción de la torre, sino la rebeldía colectiva contra Dios. Encontramos entonces de que cuando el hombre decide colectivamente ser rebeldes contra Dios, es algo que desafía a Dios, y que eso tiene unas consecuencias gravísimas. Esta mañana lo que Dios quiere es dejarnos una advertencia y ver las consecuencias de una rebeldía colectiva. Yo le decía, cuando hablamos de rebeldía colectiva, podemos hablar desde la familia, desde la misma iglesia, desde la misma sociedad. Y lo que Dios quiere es que nos demos cuenta qué consecuencias hay detrás de esta actitud. El versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este versículo nos habla, hermanos, que todo este grupo de personas que habla aquí en Génesis 11 representaban toda la tierra en ese momento. Y este grupo de personas tenían dos características muy importantes. Número 1, hablaban una misma lengua. Número 2, hablaban las mismas palabras. Dos características, y solamente hay dos pasajes en la Biblia en las cuales encontramos que un grupo de personas hablan el mismo lenguaje y hablan las mismas palabras. El primer pasaje es este. El segundo pasaje lo encontramos en Hechos 2:44. Son los únicos dos pasajes en toda la Biblia en el cual encontramos que un grupo de personas hablan las mismas palabras y el mismo lenguaje. En ningún otro lugar. Estas dos características nos habla que las personas estaban enfocados hablando las mismas palabras con el mismo objetivo. Solamente les leo como dato Hechos 2:44. El caso de Hechos 2:44 es el momento en el cual el tiempo de Pentecostés. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, cuando hablamos del mismo lenguaje que encontramos en Génesis 11:1, cuando el versículo 1 habla del mismo lenguaje, habla que tenían la misma manera para comunicarse, porque hablar de lenguaje es hablar de comunicación. Segundo, las mismas palabras nos da la indicación de que hablaban los mismos objetivos, tenían los mismos objetivos en común, se podían comunicar entre sí y también tenían los mismos objetivos.
Y esto es muy importante. A nosotros en este lugar como iglesia nos identifican estas dos características. Además de congregarnos y reunirnos y alabar a Dios, todos en este lugar tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es? Creo que en este lugar todos vamos o queremos estar un día con Dios, ¿cierto? Es el mismo objetivo. También, hermanos, nos damos cuenta que estando en este lugar tenemos el mismo deseo de caminar con Dios. Un grupo de personas, hermanos, como una familia, como una iglesia, no siempre cimentan sus relaciones en el mismo lenguaje y en las mismas palabras. Porque si yo le hago una pregunta a usted como congregación individualmente, ¿cuál es el objetivo de usted aquí en la iglesia? Cada uno tiene su punto de vista. Hay quien puede decir, bueno, pastor, venir a mí a la iglesia me lleva a tener comunión con Dios, quiero estar ahí, pero solamente. Hay otros que tienen otro objetivo distinto. Entonces, el hecho de que estemos en un lugar no significa que tengamos el mismo objetivo. Cada quien tiene un objetivo distinto. Jesucristo le habló a los discípulos en Juan capítulo 17, 11 y 17, 21 de tener el mismo lenguaje y las mismas palabras. Vaya conmigo a Juan 17, 11. Es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque en el caso de la familia, las parejas deben de estar unidas y deben de estar de acuerdo. Deben de tener el mismo lenguaje y deben de tener los mismos objetivos. Cuando no sucede así en el matrimonio, hay muchas diferencias y el matrimonio pasa por muchas crisis. Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de los discípulos, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿cómo, hermanos? Uno. Ese uno significa el mismo lenguaje y el mismo objetivo. En la iglesia debe de haber el mismo lenguaje y el mismo objetivo: llegar con Dios. Mientras estamos en la casa de Dios, somos todos llamados a participar. Si no entendemos que en la iglesia somos llamados a hablar el mismo lenguaje y el mismo objetivo, entonces estamos divididos. Nunca vamos a alcanzar lo que Dios espera de la iglesia en este lugar. Para que sean uno, así como nosotros, el 21, allá adelantito, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, una vez más, sean uno en nosotros. Estos versículos están basados en la fe en Jesucristo y no solamente en una simple unidad. Y aquí, hermanos, es donde Dios quiere que tengamos mucho cuidado, que aprendamos de que estar unidos significa hablar el mismo lenguaje y tener los mismos objetivos. La fe en Jesucristo es muy importante, hermanos, y debemos de entender eso en el Señor. Ahora, yo le hago una pregunta a la familia, hoy que particularmente se reflexiona en ello. Piénselo allí en su mente. ¿Cuál es el objetivo en tu familia, papá? ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Hacia dónde van tu esposa y tus hijos? Piénselo en su mente. ¿Qué es lo que usted está proyectando en su casa? A las mamás, ¿cuál es el objetivo de su familia, mamá? Piénselo. ¿Hacia dónde quiere llevar? ¿Hacia dónde quiere conducir a su familia? Allí, con esa pregunta en su mente, vamos a ir al versículo 2 de Génesis 11. Yo espero que la tenga y la pueda contestar. Y si no la puede contestar, téngala como una inquietud en su mente. Génesis 11, 2. Entonces encontramos un grupo de personas que hablan lo mismo y tienen los mismos objetivos. Versículo 2. Y aconteció. Esa palabra o ese verbo acontecer, nos encontramos de que fue algo que sucedió de repente, que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí.
Algo muy importante en este versículo, los verbos que encontramos ahí están todos en plural. Ponga atención. Número 1, salieron. Número 2, hallaron. Y número 3, se establecieron. Ningún verbo está en singular. ¿Qué significa? Que entonces las personas iban en grupo. Iban en grupo. Y uno de los primeros síntomas de la rebeldía colectiva en contra de Dios es cuando la familia comienza a hacer las cosas en grupo. Esto es muy importante, hermanos, particularmente para los que tenemos la bendición y la responsabilidad de estar frente al hogar, porque somos los que llevamos toda la responsabilidad en la familia. Encontramos entonces que algo muy importante que encontraron en este versículo 2 es que ellos estaban en busca de seguridad. ¿En busca de qué, hermanos? ¿Cuántos quieren seguridad? Yo creo que todos. Queremos una seguridad material, una seguridad moral, una seguridad espiritual. Pero encontramos que en este versículo las personas de ese momento andaban en busca de una seguridad, pero una seguridad terrenal. Pensaban las cosas materiales. Y aquí es muy importante, iglesia, y mucho cuidado a los que tenemos la bendición de la familia. Cuando tú procuras o cuando procuramos nosotros solamente el bienestar terrenal y dejar a Dios fuera de la ecuación, es un momento y un terreno peligroso. Una vez más, cuando nosotros en la familia solo pensamos en la seguridad o en la búsqueda de la seguridad terrenal, es un síntoma de que estamos siendo rebeldes en contra de Dios. Y una vez más, no malinterpretemos. Necesitamos trabajar, necesitamos vestirnos y necesitamos seguir adelante. Pero el mensaje aquí es tener cuidado de qué es realmente lo que hay detrás de esa búsqueda que tenemos en los hogares. Porque dice el pasaje que ellos salieron y que ellos hallaron. ¿Qué hallaron? Una llanura en la tierra de Siná. Ellos andaban en busca de algo terrenal, una llanura. Y cuando llegaron ahí, hermanos, encontramos entonces que ellos encontraron lo que andaban buscando. Ahora, la palabra llanura representa un terreno sin desnivel, plano. Y esto, hermanos, es muy importante. ¿A quién le gustan los problemas? A nadie. Todos queremos lo más fácil. Entonces encontramos de que ellos encontraron una llanura, un lugar muy estable. No tenían que estar rellenando ni buscando acomodar el nivel de la tierra. Estaba como ellos lo querían. Y esto representa cuando tú encuentras aquello que tanto buscabas, el trabajo que más deseabas. No tengo que pelear con nadie, soy mi mismo jefe y todo está bien. Como que decimos, lo que andaba buscando lo encontré. Entonces encontramos de que este grupo de personas comenzaron primero en grupo. Y es un síntoma muy importante de la rebeldía en contra de Dios. En Lucas 14:16, vamos a ir allá, Lucas 14:16. Porque muchas personas, y mayormente en el tema de los cristianos, hoy colocan la búsqueda de las cosas terrenales por encima de la obediencia a Dios, por encima de la palabra de Dios. Ponen la búsqueda de las cosas materiales. Y encontramos en Lucas 14:16 un pasaje que nos habla de la condición del ser humano. Lucas fue escrito muchísimos años después que Génesis. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos, ¿cuántos? Todos, a una comenzaron, ¿cómo? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y hablamos del tema de una cena que ocurre
en la noche. El versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este pasaje que hemos leído, hablamos que las personas una a una se fueron excusando. Y este pasaje lo que nos habla, hermanos, es de que cuando la gente está en búsqueda de las cosas terrenales, se olvida de Dios. Cuando el ser humano comienza en esa búsqueda insaciable de una estabilidad económica, deja de lado las cosas de Dios. El primero, una hacienda. El segundo, 5 bueyes, 5 yuntas de bueyes. Y el tercero fue el casamiento. 3 cosas del aquí y del ahora. Y por esas 3 cosas decidieron no estar en la cena. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Qué nos prohíbe estar en las cosas de Dios? ¿Qué nos prohíbe estar cerca de Dios? Si Él todos los días de culto nos invita para que nos congreguemos, que alabemos su nombre y que Él habla en nuestras vidas. Pero casi siempre, ¿sabe qué? Sucede como este pasaje. Nos excusamos. Siempre encontramos una buena razón para no estar donde Dios nos pide que estemos. Génesis 11:3. Y si dijeron, y una vez más encontramos los verbos en plural. ¿Sí logra ver que esto es algo en grupo? Dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos, segundo verbo, ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La advertencia de Dios es que cuando comienza algo o alguien en grupo a poder hacer eso en contra de Dios, Dios nos da esta mañana una reflexión para que evitemos llegar a ese terreno. Encontramos en este versículo que una vez más las personas comenzaron en grupo a hacer las cosas en contra de Dios. Vamos, dice el versículo 3, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y encontramos entonces aquí que la palabra nos habla de que estas personas comenzaron a edificar y la construcción de la torre de Babel. Ahora, algo muy importante, dice que hicieron ladrillo y cosieron con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? De piedra. Es decir, el material indicado para la construcción, ¿cuál era? La piedra. Pero ellos dijeron que no, vamos entonces a coser y vamos entonces con el fuego a producir ladrillo. Y esto nos habla de aquellas cosas que los seres humanos o los cristianos vamos a acomodar estas cosas que vemos a nuestra manera. Es cierto, Dios ha dicho que debe de ser de esta manera, pero vamos a hacerlo distinto nosotros. Va a darnos mejor funcionamiento. Esto nos va a servir mejor. Y esto sucede, hermanos, y le hablo de diferentes grupos. Puede ser, comenzamos desde la familia, la iglesia y la sociedad. Por ejemplo, hace un tiempo vine a visitar una familia y me dijo, pastor, bueno, llegué, yo los saludé y le dije, hermano, hermana, hace tiempo que no los veo en la iglesia, ¿todo bien? Y me dijeron, sí, pastor, todo está muy bien. Le digo, pues ya no los he visto en la iglesia. La verdad, pastor, la verdad, estamos mejor en casa. Nos sentimos muy a gusto aquí. Le digo, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Pues mire, hablé con mi esposo, hablé con mis hijos, nos reunimos y dijimos que bueno, aquí podemos leer la Biblia, aquí podemos orar sin necesidad de ir hasta allá. Por esa razón no vamos, pero estamos muy bien. Pregunta, ¿estarán bien? No. Porque Hebreos 11 nos dice no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y es lo que habla aquí el pasaje, hermanos. El material indicado, ¿cuál era? La piedra. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a construir la torre con ladrillo.
Y yo les hablé de un ejemplo, pero puede ser cualquier otro ejemplo, hermanos. Cuando una familia en su corazón decide no asistir a la iglesia y decir, estaremos mejor acá, debemos de reflexionar, ¿eso es realmente lo que Dios ha dejado en su palabra para la iglesia? Cambiar el orden de Dios por un bienestar colectivo es una rebeldía en contra de Dios, hermano. En contra de Dios. Cuando esta familia me dijo esto, yo me entristecí como pastor. Me sentí triste. Y pensé y dije, Señor, ábrele sus ojos. Porque no solamente es la decisión que ellos están tomando en ese momento, sino lo que les están enseñando a sus hijos. Porque mañana cuando esas niñas crezcan, o esos niños crezcan, ¿qué van a aprender, hermanos? Que no es tan importante ir al templo. Si lo consensamos como familia, nos daremos cuenta que estaremos mejor y lo hacemos para Dios, pero realmente no están haciendo las cosas que Dios pide. Versículo 4. Y dijeron, vamos, una vez más, es el grupo, no es la persona, vamos, edifiquémonos, si logra ver, en plural. Y a veces hay papás que son muy demócratas. ¿Los ha visto? Nos reunimos en la mesa, estamos comiendo, platicamos. Oye, ¿qué piensas? ¿Qué hacemos este fin de semana? Y comienzan a consensar las decisiones. Y en esas decisiones entonces, tal pareciera que eso es bueno, porque lo fundamentamos en la democracia y en la opinión de cada uno. Pero la pregunta, hermanos, ¿quién es la cabeza del hogar? ¿Quién es el sacerdote? El papá. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios de la familia? ¿A la esposa? ¿A los hijos? A ti, varón. Y tú puedes decirle a Dios, pero Dios, yo lo hablé con mi familia, hablé con mis hijos. No, la decisión de la familia descansa en ti, papá. Sabe que tener hijos es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Y somos los padres a discernir las consecuencias de esas decisiones. Y aquí no hablamos de autoritarismo. Entonces yo voy a decidir, no. Hablamos de que Dios nos dejó un manual, su palabra. Y aquí encontramos lo que nos corresponde. Porque encontramos aquí este versículo, si usted lo logra ver otra vez, lo vemos como muy democrático, con mucha democracia. Y dijeron, hablaron entre ellos, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Mismo lenguaje, mismo objetivo. Pero ¿saben qué? En democracia. Así si nos va mal, pues nos vamos todos. Compartimos la responsabilidad. Cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, una pregunta que surge aquí, ¿realmente, humanamente, iglesia, hay una manera que se construya algo en esta tierra que llegue hasta los cielos? El objetivo no era construir la torre. El objetivo es que había una rebeldía en su corazón. Nunca iban a construir un edificio de 1000 pisos, es imposible humanamente. Estamos en el siglo XXI y no hay un edificio que llegue al cielo. El objetivo no era realmente la construcción de Babel. Era el resultado del corazón rebelde en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Y sabe qué, hermano? Realmente el objetivo que tenemos como familia a veces no es el negocio, no es el trabajo, no es la familia. Es tu rebeldía en contra de Dios, de no hacer lo que Dios te pide y lo que tú quieres hacer. ¿Escuchó eso? A veces el asunto no es que lo hago por ellos. No, no lo haces por ellos. Lo haces porque en tu corazón realmente no está el deseo de obedecer a Dios. Si somos honestos, así es. Nunca podrían ellos construir una torre a esa magnitud, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos, ¿un qué?
un nombre. ¿Sí logra ver que desde ese entonces a los seres humanos les gusta ser famosos? Todos quieren ser famosos. Todos quieren que su nombre resalte, que sea popular. Pero ¿sabe qué, hermanos? En los hijos de Dios somos llamados a que Cristo crezca y que uno mengue. El nombre de Jesús debe ser el exaltado y no el mío. Ahora concluye el versículo 4. Vea qué interesante y qué manera de excusarse este grupo de personas. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aparentemente es una muy buena razón. Por si llega a pasar algo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Pero realmente es una razón que no tiene fundamento. 5. Y aquí es lo terrible de esto, hermanos. Cuando dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que el hombre estaba haciendo en ese momento? Claro, Él es omnisciente, Él es omnipresente, y Él sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Él ya lo sabía. Y Él sabía, Dios sabía que el objetivo no era la construcción de la torre, sino que lo que había en su corazón, una rebeldía en contra de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Y cuando habla la ciudad, hermanos, no habla de las edificaciones, habla de los corazones, de lo que había en cada corazón de ese grupo de personas. ¿Y sabe qué? Si usted lee atrás, encontramos todos los verbos: hagámoslo, busquemos, etcétera. En cada uno de ellos se había permeado la rebeldía en contra de Dios. Y este es un mensaje importante para la iglesia y para las familias. Hoy que estamos recordando de alguna manera que el mundo secular celebra a aquellos que tenemos la bendición de ser papás, el recordar que todo lo que hacemos o dejamos de hacer permea a aquellos que tenemos en familia. Les afecta. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Uno en qué sentido? Mismo lenguaje y mismo objetivo. ¿Cuál era? Rebeldía en contra de Dios. Y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Cuál es? Las mismas palabras, se comunicaban igual. Y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuánto, hermanos? Nada. ¿Y ha visto esas personas, hermano, que aún sabiendo que están en mal en contra de Dios, que están viviendo una vida mal delante de Dios, ellos están empecinados y dicen: lo voy a hacer porque lo voy a hacer? No me importa las consecuencias de lo que logre pasar, yo tengo el objetivo y lo voy a alcanzar. Y cuando este versículo nos habla de ese momento, nos encontramos de un corazón endurecido, en el cual la palabra ya no logra entrar, hermanos. Esta mañana, este mensaje, hermanos, no es para juzgarte, sino para advertirte y para advertirnos a todos, Dios. Tenemos una bendición cuando Dios nos da una familia, pero detrás de nuestras decisiones hay unas consecuencias. Yo ruego por las familias de la iglesia. No es juzgar tu vida, eso lo hace Dios, pero sí advertirnos que en Babel lo que existió fue un corazón el cual no contempló a Dios en comunión, en comunidad. Ahora, dice el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, su lengua. Y esto nos habla de juicio. De repente las cosas iban muy bien, algo sucedió y se fracturó aquello que antes estaba muy estable, aquello que estaba muy bien.
¿Por qué? Porque según el pasaje, hermanos, Dios descendió. Y esto no le agradó a Dios. Lo que Dios desea es que seamos uno, como Él fue en el Padre. Que caminemos con un mismo lenguaje en la iglesia, con un mismo objetivo. Pero dice la palabra de Dios que descendió y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Y dejaron de edificar. Y es cuando de repente llegamos a viejos y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué no logramos concluir esto que tanto veníamos haciendo muy bien? Es un buen momento para reflexionar esta mañana. Cuando recordemos de Sinar en la Biblia, recordemos que cuando nos unimos para vivir en contra de la palabra de Dios, por encima de un bienestar material y terrenal, es un terreno muy peligroso. Yo oro que esta palabra pueda en nosotros despertar nuestra conciencia y cuidemos aquello que Dios nos ha dado. Como pastor, tengo esa encomienda con la iglesia en general, que todos seamos uno, que tengamos el mismo lenguaje y el mismo objetivo. Pero ¿sabe qué? Cada uno es responsable en su hogar. Que Dios lo ayude y que Dios me ayude.